Hola, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes o buenas noches. Quería continuar con la lectura de Reconocer lo que es, de Bert Hellinger. En realidad, recuerden que es un compendio de conversaciones sobre implicaciones y desenlaces logrados en diferentes momentos constelatorios de este maestro, de las constelaciones que es Bert. Ya hay un primer video, hoy continúo prontito para que no se haga largo, lo que en la familia lleva a la enfermedad. Si no escucharon el anterior, bueno, es importante ir viendo cómo es la dinámica de este libro, donde hay preguntas y respuestas del periodista. En realidad es una mujer que se llama Gabrielle ten Hoevel, quien lo va llevando en esta propuesta de conversaciones, y se van tomando casos reales, ejemplos, a través de estas charlas que tiene con la periodista. Bueno, empiezo. Lo que en la familia lleva a la enfermedad. Ten Hoevel pregunta: ¿usted trabaja con enfermos bajo tratamiento médico? Es decir, los médicos vienen con sus pacientes para trabajar con usted. Por una parte, usted dice que el cáncer tiene que ver con una reverencia no realizada, o los dolores abdominales con una relación confusa con una madre o con la madre. Sin embargo, usted no dice que cura configurando estas constelaciones familiares. Hellinger dice: lo que encontré en mi trabajo con enfermos es que la misma dinámica de fondo lleva a diversas enfermedades. No solo trabajo con las dinámicas de fondo. En las familias existe la necesidad de que un hijo quiera seguirle a algún miembro muerto de la familia, bien sea un hermano, la madre o el padre. Así le dice interiormente: te sigo. Cuando una persona se halla en esta situación, es posible que se suicide, que desarrolle un cáncer u otra enfermedad. Es decir, la misma dinámica de fondo puede manifestarse de maneras diferentes. Por tanto, sería erróneo si pretendiera curar el cáncer sin tener en cuenta estas dinámicas de fondo. De hecho, solo existen 3 dinámicas de fondo, según la filosofía y lo que fue desarrollando Bert Hellinger. Y él dice: la tendencia de te sigo a la muerte, o a la enfermedad, o a tu destino. La de prefiero morir yo antes que tú, o prefiero marcharme yo antes que tú. Y la tercera dinámica es la expiación de una culpa personal. En la constelación de nuestro ejemplo, y esto viene del video que leí antes, ¿no? El marido probablemente decía: prefiero salir yo de la familia antes que tú, mi querida mujer. Ten Hoevel: ¿por qué actúa así? Hellinger: es algo inconsciente, totalmente inconsciente. También los hijos actúan así. Por ejemplo, si ven que uno de los padres tiende a seguirle a otra persona. En nuestro ejemplo, la madre quería seguirle a su hermana gemela muerta. En consecuencia, el hijo le dice: prefiero caer enfermo o morir yo antes que tú, antes que vos. Esta sería una posible dinámica en este caso. Periodista: pasemos ahora a un segundo ejemplo para ilustrar la relación entre padres e hijos. Estoy bajando un poco la música para que no moleste. Pasamos ahora a otro ejemplo para ilustrar la relación entre padres e hijos. Se trata de una mujer
que desde hace años padece de esclerosis múltiple. Esta cliente relata de su padre que fue nazi y que durante la guerra fue responsable de la muerte de 2 desertores. Nuevamente fueron personas desconocidas de entre el público que representaron a los miembros de la familia. En este caso usted envió al padre fuera de la sala. ¿Por qué? Si un hijo hace eso, posteriormente se castiga duramente. Lo mismo ocurre si los padres mismos le cuentan algo de su relación íntima. Cuando, por ejemplo, la mujer dice, el padre es impotente o entre él y yo no hay nada o algo por el estilo. O el padre habla con desprecio de la madre y el hijo lo oye. En un caso así, el hijo se castiga ya solo por saberlo y tanto más si después sigue investigando. Para el hijo solo existe una solución. Yo la llamo el olvido espiritual. El hijo tiene que retirarse totalmente de este asunto. El hijo tiene a sus padres tal como son. Los padres no pueden ser distintos de como son, ni tampoco tienen por qué serlo, ya que un hombre y una mujer se convierten en padres no por ser buenos o malos, sino por unirse como hombre y mujer. Solo así se convierten en padres. Por tanto, el hijo debe tomar su vida de los padres de la manera que estos se la dan. Los padres no pueden ni añadir ni suprimir nada. Tampoco el hijo puede añadirle ni excluir nada. Tiene que tomar la vida tal como los padres se la dan. Por otra parte, le pregunta el periodista, ¿no habría que decirles a los padres, no digas nada, no tenés que separar las esferas entre la vida de los adultos y la de los hijos? Hellinger, exactamente. El hijo no tiene ninguna culpa subjetiva cuando se le obliga a escuchar confidencias, pero los efectos son exactamente los mismos. El mero hecho atribuye al hijo una posición que no le corresponde, pero le doy la razón. Hay que decírselo a los padres. Antes, las esferas entre padres e hijos estaban mucho más separadas que hoy en día. La camaradería entre padres e hijos es frecuente y podemos observar hoy en día que esto es fatal para los hijos. Periodista, volvamos a otro ejemplo del seminario. Una mujer relata. Cliente, a los 25 años tuve una operación de bocio, hace 5 años una operación de abdomen y durante todo este tiempo me acompaña una bronquitis crónica. Hellinger le pregunta, ¿está casada? No, contesta el cliente. Hellinger, ¿qué edad tienes? 35 años. Hellinger, ¿qué incidentes especiales hubo en tu familia de origen? Cliente, que mi padre abusó de mí, que mi madre, cuando se lo dije, no me apoyó. Me respondió, no se lo digas a nadie, de lo contrario lo meten en la cárcel. A partir de ese momento me encontraba amordazada. Hellinger, de acuerdo, tienes a tu padre, tu madre, ¿y cuántos hermanos? Cliente, 2 hermanos varones y un niño, el primer hijo de mi madre, que murió al cabo de 3 días. ¿De qué murió?, pregunta Hellinger. Hellinger. Bien, aquí nos encontramos ante una gran excepción en terapia familiar. Los asesinos, por regla general, pierden su derecho a la pertenencia. Quien de esta manera es culpable y responsable de la muerte de otra persona ha perdido su derecho de pertenencia.
tiene que abandonar el sistema. El salir de la puerta significa que aquella persona ha perdido la pertenencia, pero también significa que la persona muere o que quiere morir o suicidarse. Ahora bien, si alguien que ha perdido la pertenencia no se marcha, un hijo lo hará en su lugar. Por tanto, la compasión de los perpetradores no aporta la compasión con los perpetradores, no aporta absolutamente nada. De esta manera se es duro con los que en realidad son inocentes. Periodista, Hobel. Después de la constelación, usted le dijo a la cliente que su dinámica era la de prefiero desaparecer yo antes que tú. En lugar del padre, es la hija quien quiere marcharse. Esta sería una de las causas de su enfermedad. Perdón, me perdí. Cuando usted le preguntó si le era comprensible esta afirmación, se desarrolló un pequeño diálogo entre usted y aquella mujer. Cliente, bueno, me es comprensible en el sentido de que puedo soltarlo, de que ya no tengo que llevar ninguna responsabilidad por mi padre. Idea que hasta ahora tenía. Aquello que hizo no se supo hasta hace 2 o 3 años. Yo se lo dije a mis hermanos. Cliente. Hellinger. No hubieras tenido que hacerlo nunca. Tampoco hubieras tenido que preguntar. Esto de los secretos, las cosas de los grandes se quedan con los grandes. Deberían quedarse con nuestros mayores. Sigo con el libro. Cliente. No lo pregunté, solo dije, cuéntame lo que pasó durante la guerra. Hellinger dice. Pero eso es algo que ningún hijo puede hacer. El hijo no debe violar los secretos de los padres. Puede ser que una parte de tu dolencia sea una expiación de esa intromisión. Pregunta del público. ¿Así nuestros padres no hubieran tenido que contarnos nada de la historia nazi? Hellinger. No hubieran tenido que hacerlo. No si ellos mismos se encuentran implicados. De lo contrario, ¿qué hacen los hijos? Les dicen a los padres, ¿qué habéis hecho? Y en consecuencia los hijos acaban siendo tan terribles como los padres. Pregunta del público. ¿Puedo saber algo de mis padres y también puedo comprender por qué actuaron así? ¿Y puedo perdonarles? Hellinger contesta. Un hijo no debe ni comprender ni perdonar. ¡Qué arrogación! Entre paréntesis, a veces la traducción no es muy fácil de leer, ¿no? Como que quizás no es tan perfecta. Así que sepan disculpar. Bueno, ahora habla sobre la arrogación y sus consecuencias. Creo que se refiere a la arrogancia, ¿no? Qué arrogancia querer perdonar a nuestros padres. Por eso se habla en constelaciones más de reconciliación y no de perdón, porque el perdón es solamente de Dios, de algo más grande, de la fuente. Esta es una de las grandes comprensiones que vienen desde las constelaciones familiares. Ten Hobel, el periodista, dice así. Hola, periodista. En este punto hubo bastante alboroto. Algunas personas del público reaccionaron muy indignadas, como me imagino los que escuchan a Hellinger por primera vez. Si los niños tienen un sentido intuitivo de la justicia, ¿por qué no pueden hacer preguntas? De la misma manera también notan que a los padres les pesa la conciencia. Hellinger dice, sí, lo notan, pero no deben inmiscuirse. Hobel, los niños no son adultos, simplemente lo hacen, preguntan y también con toda inocencia. ¿Por eso tienen que expiarlo con una enfermedad?
Hellinger, naturalmente depende de qué se trate. Si se trata de la culpa de los padres o de la relación íntima de estos, cualquier pregunta de los hijos es una arrogación inmensa, sobre todo al tratarse del tema de la culpa. Citan a los padres ante su propio tribunal y les exigen: justifíquense ante nosotros, justifíquense ante mí. No hay arrogación más grande que esta. El cliente se puso a su lado y de repente estaba muerto. Hellinger, bien, configura primero a la familia, padre, madre y los hijos. Después, la cliente se sienta y Bert Hellinger pregunta a los representantes de los miembros de la familia elegidos de entre el público: ¿qué tal está el padre? Padre, no siento ninguna mujer a mi lado, únicamente noto una relación con la hija. Hellinger, ¿cómo se encuentra la mujer? Madre, me siento demasiado cerca aquí y de alguna manera esta hija es problemática, está tan lejos. Me es desagradable, quisiera estar más cerca de esta hija. Hellinger, ¿y cómo se encuentra la hija? Hellinger pregunta esto, ¿no? ¿Cómo se encuentra la hija? La hija, tengo las manos muy calientes, siento agresiones, miedo y rabia. Hellinger a la cliente. Ahora introduciremos también al hijo muerto. Elige a alguien y posiciónalo. Recuerden que en esta época Hellinger todavía guiaba la posición o acompañaba los movimientos de los representantes. Le pide a la hija que lo posicione. Al cliente, perdón. Que coloque al hijo muerto. A la hija le pregunta ahora: ¿qué ha cambiado para ti? Que incorporó al hermano muerto, ¿no? La hija, me siento mucho mejor, más protegida, ya no estoy sola. El padre, sí, noto una relación con él. La madre, simplemente quisiera ir con esta hija. Hellinger, ¿con la hija? Sí, dice la madre. El hermano, yo quisiera conseguir que la familia estuviera más unida. Hellinger, al hijo muerto, ¿cómo te encuentras vos? Hijo muerto, me siento muerto. Sí, exacto, dice Hellinger a la cliente. ¿Qué ocurrió en la familia de tu madre? Cliente, una de sus hermanas se fue al extranjero con 8 años y se la quedaron allá. Hellinger, ¿cómo puede marcharse una niña de 8 años? Cliente, sí, fue una especie de intercambio escolar. Hellinger, con 8 años, qué extraño. Cliente, sí, se fue al extranjero. Fue una especie de intercambio escolar entre Hungría y Suiza. La mujer y el hombre en Suiza le pidieron a mis abuelos que les dieran la hija. Como tenían tantos, así los abuelos... Hellinger, eso ya me basta. ¿Con quién quiere ir la madre? Con la hermana. El periodista, joven. ¿Otra vez la madre que tiende a salir de la familia? Hellinger, su hermana fue dada y la madre también quiere desaparecer, quiere ir con su hermana. Entre hermanos existe un amor y una unión muy profundos. Cuando no le va bien a uno de ellos, los demás lo imitan. Así, por ejemplo, si uno de los hijos está disminuido, los demás frecuentemente se comportan como si no tuvieran derecho de tomar la vida plenamente. Estos son los efectos de este amor y de esta lealtad. Joven, periodista, usted preguntó, ¿qué hubo en la familia de la madre? No preguntó qué ocurrió en la familia del padre. A fin de cuentas, fue el padre quien abusó de su hija. Hellinger. De la constelación se podía ver que el problema en realidad se encontraba con la madre. En la mayoría de los casos de abuso hay 2 perpetradores. Uno de primer plano, en este caso el padre,
y otro de segundo plano. Por tanto, tampoco puede haber ninguna solución en el abuso mientras no se tengan presentes a los dos. Dar esta interpretación en este caso es un tanto atrevido. A pesar de todo, yo partiría de la base de que la madre quiere abandonar al marido por querer seguirle a su hermana, dado que se siente en deuda con el marido, le presenta a su hija de manera de compensación. Durísimo. Perpetradores y víctimas. Jovel, esta afirmación es muy provocadora. Seguramente muchas personas que trabajan con chicas abusadas estarían indignadas al oír que la madre es la causa original del abuso. Hellinger dice: naturalmente esto no quiere decir que disculpo al hombre, sería absolutamente equivocado verlo así, pero hay que tener la imagen completa. Así, por ejemplo, no bastaría con que la hija estuviera enojada con el padre, también debería estarlo con la madre. Por lo que he podido ver hasta ahora, en la mayoría de los casos de abuso, los padres se encontraban en colusión, en una unión secreta. Joven periodista, de todos modos, todo lo que usted dice suena bastante extraño para oídos analíticos. Se podría decir que usted no hace más que presentar afirmaciones gratuitas. ¿De dónde sabe usted todo esto? Hellinger: lo he visto en el trabajo con los clientes, lo deduzco de las constelaciones familiares. Sobre todo he podido ver que cualquier ataque al perpetrador tiene efectos nefastos. Joven: es decir, un ataque a aquellos que se hicieron culpables. Hellinger: sí, ya que aunque el perpetrador sea sancionado, el hijo sigue siendo leal y se castiga a sí mismo. Y si no lo hace él mismo, a veces más tarde lo hace un hijo suyo. Frecuentemente esta dinámica se reproduce a través de varias generaciones. Una vez tuve una experiencia muy curiosa. En un curso para psiquiatras, un médico refirió el caso de una paciente que había sido violada por su propio padre. La psiquiatra estaba indignadísima. Le dije que configurara aquella familia y así lo hizo. Después le dije, como terapeuta, se pusiera al lado de aquella persona que ella pensaba que sería el lugar adecuado. Inmediatamente ella se puso al lado de la cliente. Todos en el sistema reaccionaron enojados y nadie confiaba en ella. A continuación le dije: ahora intenta ponerte al lado del padre malvado. En ese momento todos en el sistema respiraron aliviados y sentían confianza con ella. En esa constelación descubrí que el terapeuta tiende a aliarse con el malo. Solo actuando así, tiene que aliarse con el malo. En esa constelación descubrí que el terapeuta tiene que aliarse con el malo. Solo actuando así puede poner en orden algo para los demás. En cuanto se alía con la víctima y se indigna, el resultado es fatal para todos. Y sobre todo es fatal para la víctima. Esta es una experiencia. No es así porque yo piense que tenga que ser así, dice Hellinger. Estas comprensiones me vinieron a través de las constelaciones familiares. Sin embargo, si otra persona lo ve de manera diferente o hace otra experiencia que sea válida, me retiro inmediatamente. No quiero darle órdenes a nadie de cómo debería proceder. Jovel, periodista. Por tanto, no se trata de ninguna estructura de teorías fijas. Hellinger: en ningún caso.
no solo en relación a este tema, sino tampoco en otras situaciones. Mi proceder es fenomenológico, es decir, miro lo que puede ayudar y también lo pruebo. En cuanto encuentro un camino, me formo una hipótesis, pero esta hipótesis varía en cada caso. Joven, periodista. ¿Y cómo ve lo que ayuda? ¿Y cómo ve lo que ayuda? Hellinger. Por la expresión de las caras. En cuanto uno da con la solución, las caras se iluminan y todos se sienten relajados. Esto va en contra de un dicho conocido: contentar a todo el mundo es un arte imposible. En terapia familiar se llega a la solución cuando se encuentra el punto justo para todos en la familia, cuando cada uno se encuentra en el lugar que le corresponde, cuando asume lo que tiene que asumir, cuando se centra en sí mismo sin interferir en la esfera de los demás. Entonces, de repente, todos se sienten bien, con su plena dignidad. Y esta es la solución. Final de la entrevista de radio. Recuerden que son entrevistas, conversaciones entre la periodista y Bert Hellinger. Me someto a la realidad tal como se presenta. Psicoterapia fenomenológica. Mirar sin intenciones. Periodista, usted dice, mi psicoterapia es una psicoterapia fenomenológica. ¿En qué tradición se comprende usted? Hellinger. La fenomenología es un método filosófico. Para mí, fenomenología significa me expongo a un contexto mayor sin comprenderlo. Me expongo a él sin la intención de ayudar y sin la intención de demostrar nada. Me expongo a él sin miedo de lo que pueda surgir. Tampoco me atemoriza si surge algo espantoso. Me expongo a todo tal como es. Así pues, en una constelación miro a todos, también a los ausentes, los tengo presentes, a todos. Y entonces, mientras me expongo a ello, de repente, como un relámpago, destella la comprensión de algo que se hallaba detrás de los fenómenos. Así, por ejemplo, en una constelación veo de repente, aquí hubo un infanticidio. Es algo que no es visible, algo que se halla detrás de los fenómenos. Se condensa algo que es esencial para el comportamiento de la persona en esa familia. Ese elemento esencial es invisible, pero el mirar los fenómenos de repente destella, sale a la luz. Este es el procedimiento fenomenológico. Este proceder no está ligado a ninguna escuela, ni tampoco puede fundar ninguna escuela, ya que uno no asimila nada de otra persona. Uno tan solo aprende a orientarse en los fenómenos y a exponerse a ellos tras haberse purificado interiormente de toda finalidad y de todo temor. Así, cada uno hace por sí mismo la experiencia de este destello repentino. Joven periodista. Sin embargo, ese mirar tiene un cierto marco, sin el cual no funciona. Hellinger. Sí, existe un límite. Así, por ejemplo, me fijo en la familia, en todos los fenómenos relacionados con la conciencia o con la culpa. La atención se dirige a esos fenómenos concretos. Es imposible mirarlo todo a la vez. Tiene que haber un marco. El amor. Joven. ¿Cómo descubrió todo esto? ¿A través del entendimiento? Hellinger. Por regla general,
Las explicaciones se formulan posteriormente, pero quiero darle un ejemplo de lo que puede significar el concepto de fenomenología. Antes, en mis cursos, hacía ejercicios en grupos de 6 personas. 5 participantes se sentaban en semicírculo y uno se sentaba delante de los demás, cara a cara con ellos. A los 5 se les pedía que permitieran percibir al sexto de una manera contemplativa, abriendo su atención a la amplitud, y que lo miraran con amor, tal como era. Después tenían que esperar a que les viniera alguna intuición del otro. De repente cada uno captaba algo esencial de esa persona, que después le comunicaban. En ese momento, el percibido se transformaba ante sus ojos. Es decir, esta percepción no es tan solo receptiva, sino que crea un campo de fuerza y tiene efectos hacia afuera. Los participantes siempre quedan asombrados. De este ejercicio puede deducirse algunas leyes fenomenológicas. Entonces, algunas leyes fenomenológicas. La primera es que amo a las personas que quiero percibir, asiento a ellas con el destino, con la familia, con los problemas que tienen. La segunda, tiene que haber una cierta distancia. Quien se vuelca, y muchas personas que pretenden ayudar a otros se vuelcan, ya no puede percibir. La intimidad intensa que este tipo de percepción provoca tan solo es posible manteniendo una distancia. No puede darse nunca en la proximidad. Es sin intenciones personales, en un espacio en el que únicamente es válido aquello que es y actúa, nada más. El todo. Tenhovel, periodista, sin intenciones personales. ¿Eso quiere decir sin proyecciones? ¿Sin sentimientos que surjan en la persona que contempla? Hellinger. Lo primero es sin la intención de ayudar. Esta es la primera purificación. Lo segundo sería sin temor ante lo que quizás pueda resultar de amenaza para mí, ya que frecuentemente para mí se convierte en amenaza el hecho de ver algo especial y de decirlo. Otros me acusan por ello. Periodista, mi primer impulso es pensar que si una persona mira así, con amor y sin intenciones personales, solo puede resultar algo bueno. Hellinger. No. Le daré un ejemplo. Hace poco vino un hombre joven a uno de mis seminarios. Mi imagen fue esta. Ya no le queda mucho tiempo de vida. El hombre siempre estaba mirando en una misma dirección y de repente me di cuenta. Es la muerte a lo que está mirando. Le pedí que mirara en aquella dirección y que dijera, dame todavía un poco más de tiempo. De esta manera entró en contacto con unas fuerzas muy profundas. Si ahora lo cuento, quizás alguno dirá, Hellinger lo impulsa a la muerte. Naturalmente es muy fuerte si uno lo oye o lo lee así sin más, pero es un ejemplo de lo que puede surgir y de lo que tengo que mirar sin atemorizarme. Tenhovel. Cuando usted en el ejercicio les dice a las personas que miren con amor, es algo que no lo tiene cualquiera. Unos tienen agresiones, otros proyecciones, etc. Hellinger. Cuando trato con una persona que por lo demás no conozco, es más fácil mirarla con amor. Amor no quiere decir que quiera algo de él o de ella, sino únicamente que asiento a la persona tal como es, sin juzgarla. Un ejemplo, quien de esta manera percibe los árboles,
encontrará bello cualquier árbol, independientemente de su apariencia externa. No es posible que sea de otra manera. Y así ocurre también con las personas. Este es el amor, el reconocimiento de que es bello y bueno tal como es. Asentir. Acá esta frase tan usada en las constelaciones, ciertamente. El reconocimiento de que esa persona es bella y buena tal como es. Asentimiento, asentir. Bueno, los efectos. Hellinger, en ese momento uno se encuentra unido con fuerzas de la percepción totalmente distintas, con fuerzas creadoras, por ejemplo, fuerzas de crecimiento. Cuando a través de este tipo de percepción me llega una solución para un cliente, el efecto es inmediato, las caras se ponen radiantes. A veces no sé seguro si mi percepción es cierta. En un caso así hago una prueba. Cuando no se produce ningún cambio en la cara de la persona afectada, todo lo que dije, por muy inteligente que fuera, fue en vano. En cuanto aparece ese resplandor, sé que he dado en el blanco. Algo se ha puesto en marcha. Estuve en sintonía con unas fuerzas que obran para bien. El cliente está en contacto con esas fuerzas y yo ya no tengo que hacer nada más. Es el momento de entregarlo a algo más grande, como dice Hellinger. Los antónimos. Periodista, ¿por qué es así? Realmente suena un tanto mágico. Hellinger, quisiera leerle un párrafo de un libro de Jacob Steiner, Rilkes, Duisener, Elegien, Franke, Berlach, ni idea de cómo se pronuncia el alemán, segunda edición 1969, página 78. Y Hellinger cita a Steiner. Siempre concebimos lo uno solo desde lo otro. Siempre concebimos lo uno solo desde lo otro. En nuestra conciencia no somos más que dialécticos. Sin embargo, en la dialéctica, también en la de Hegel, toda antítesis destruye al menos parcialmente la tesis, descubriendo su insuficiencia. Así, en el pensamiento de estructuras dialécticas existe el peligro de que cualquier elemento ya de antemano sea puesto en duda porque de manera puramente esquemática se piensa que otro elemento desenmascaró su relatividad. Ahora bien, tan solo el hecho de pensar en la posibilidad de que algo diferente exista significa ya limitar la validez de lo primero. Si lo concibo, el amor, como opuesto al odio, integrándolo en el mundo a un mismo nivel, el amor será relativo por el odio. Para ver claramente lo uno, siempre dependemos de poder distinguirlo de lo otro. En fenomenología no es así, no existe ningún pensamiento dialéctico. Percibo los antónimos como uno, bueno y malo, o movimientos políticos opuestos. De esta manera llego a una afirmación que en el fondo no tolera ninguna contradicción. Cuando comunico algo así, algunos dicen, pero también podría ser de otra manera. Esta es la antítesis que destruye la tesis. Pero una antítesis real sería un conocimiento nuevo. Si yo, por ejemplo, acabo de conocer algo de los órdenes sistémicos y la otra persona aún encuentra otros órdenes más que me comunica, aún añade algo a mi conocimiento. Su conocimiento no es una antítesis,
con él no anula mi tesis, sino ambas comprensiones se unen en una síntesis sin que haya ninguna antítesis. Lo destructivo en la antítesis, de la manera que muchas veces se emplea, se desarrolla porque la antítesis únicamente es pensada sin basarse en una nueva percepción. Entonces, Ten Hovel, el periodista, dice, ¿cuál es el impulso para la antítesis? Hellinger. La antítesis crea la ilusión de que tenga la posibilidad de pensar lo que quiera. Cada vez que una persona me comunica algo, puedo formular una antítesis a su afirmación, sin estar atado a ninguna realidad. Eso me da una sensación de libertad. Asimismo, a través de mi antítesis puedo cuestionar y destruir otro concepto sin hacer nada constructivo yo mismo. Ahora bien, si procedo de manera fenomenológica exponiéndome a una realidad tal como se presenta, renuncio a la libertad de pensar o quererla de manera distinta. Me someto a la realidad reconocida. Sin embargo, sometiéndome, gano la libertad de actuar. Quien formula una antítesis arbitraria, bien tiene la libertad de imaginarse algo de manera diferente de cómo es, pero ¿qué hace después? La libertad. Hovel, el periodista. Empiezo a inquietarme. Su concepto de libertad es fundamentalmente diferente al de la Ilustración. El hombre no es libre, diría usted, sino que... Entonces Hellinger dice, nuestra libertad es limitada. Bien, puedo elegir diferentes caminos, pero donde desembocan estos caminos está determinado de antemano. Así, por ejemplo, puedo atentar contra un orden fundamental, pero ya no tengo poder ninguno sobre las consecuencias. Estas están predeterminadas. Aquí, libertad significa reconocer que no puedo esquivar las consecuencias de mis actos. En ese mismo instante soy capaz de actuar. Bien, puedo pensar muchas cosas, pero si repaso todas las posibilidades pensables, ¿cuántas energías me quedan todavía para la acción? En cambio, si procedo fenomenológicamente, viendo súbitamente qué es lo importante, tengo fuerza y libertad de movimiento para la acción. Dentro de este margen experimento mi libertad personal. En este contexto existe una idea muy difundida. Una vez se ha sufrido lo suficiente por un asunto equivocado, ya no puede ser equivocado. En consecuencia, lo equivocado se justifica en vez de reconocer que ya va siendo hora de que me despida de ello. Lo humano. Hovel, periodista. Hay críticas que dicen Hellinger sigue siendo católico. Lo que hace es transferir la Biblia a la terapia. Durante una época de su vida, usted formó parte de una orden de misioneros católicos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de su salida de la orden? Hellinger. Para mí fue un crecimiento ulterior. Fue un marcharme sin ruptura. No tenía ningún reproche contra nadie, pero para mí está pasado. Lo mismo ocurre con la fe. La he dejado atrás. Es parte de mi pasado. En muchos aspectos sigue teniendo efectos positivos en mí, pero ya no me aferro a ello. Mantengo una relación de amistad con el párroco de aquí. Puedo valorarlo, puedo valorar lo que hace. Si me imagino que de repente no hubiera parroquias,
sería una pérdida inmensa. Veo que es algo bueno, pero no algo en lo que yo me comprometo. Lo fomento respetándolo. Joven periodista. ¿Hubo cambios en su sistema de valores por su despedida de la orden y su acercamiento a la psicoterapia? Hellinger, sí, en psicoterapia he visto muchas cosas que me conmovieron profundamente, por ejemplo en terapia primaria. Cuando en uno de esos grupos un participante contaba algo terrible de su vida, el terapeuta a veces se ponía a llorar. Yo encontraba impresionante que alguien pudiera tener esta empatía con otra persona, sin pretensiones, por pura compasión. Ese hombre simplemente estaba conmovido. En Sudáfrica estudié en una universidad estatal. Aún me acuerdo mi asombro al ver que personas que no profesaban ninguna creencia religiosa podían ser tan buenas. Antes tenía la idea de que uno solo podía ser bueno teniendo fe. Únicamente así la persona se convertía en un ser íntegro y ético. Ese concepto, sin embargo, no es cierto. Todo lo contrario. Frecuentemente he visto personas sin fe o sin confesión que eran mucho más compasivas. Allí conocí el significado real del respeto y del reconocimiento humano. No porque en alguna parte esté escrito que hay que respetar y amar a los demás. Cada uno solo se encuentra implicado a su manera. El papel de la conciencia. Joven periodista, ¿su origen católico no le ha marcado hasta hoy en sus planteamientos? Hellinger, no. Para mí lo decisivo fue aquello que, con la ayuda del procedimiento fenomenológico, descubrí acerca de la conciencia. Durante muchos años me preguntaba qué es realmente la conciencia, qué significa actuar a conciencia y qué pasa con las personas que siguen a su conciencia. ¿Qué causan de bueno o de malo? Estuve observando cómo actúa la conciencia. Bloquea el amor hacia aquellas personas que no pertenecen a mi grupo. Esta fue una comprensión importante para mí. Solo donde yo voy más allá de la conciencia son posibles el amor profundo, el reconocimiento y el respeto, también para personas ajenas. Esta convicción forma parte de mi trabajo. Entre paréntesis, es lo que hemos leído mucho en el primer libro que publiqué después del conflicto de la paz, ¿no? La buena y la mala conciencia. Estuve observando cómo actúa la conciencia, voy a repetir. Bloquea el amor hacia aquellas personas que no pertenecen a mi grupo. Esta fue una comprensión importante para mí. Solo donde yo voy, más allá de la conciencia, son posibles el amor profundo, el reconocimiento y el respeto, también para personas ajenas. Esta convicción forma parte de mi trabajo. Esta comprensión es fruto del mirar. No está sacada de ninguna enseñanza ni de ninguna tradición, dice Hellinger. Inocencia y culpa. Periodista, ¿en qué puntos se acercó usted a esta comprensión? Hellinger, a través de inocencia y culpa. He visto que culpa e inocencia se viven de maneras muy diferentes en contextos diferentes. El como siempre tiene que ver con una conciencia determinada. He visto que la conciencia no es nada uniforme, sino algo muy polifacético. Se limita a determinados ámbitos y a determinadas personas, donde tiene una importante función humana, pero no tiene ninguna función superior, divina, por así decirlo. Por tanto, no nos dice qué es bueno o malo en un contexto mayor. Jovel,
¿Cuál es el significado de esta comprensión para su trabajo terapéutico? Hellinger, lo primero que vi fue lo siguiente: existe una profunda vinculación de los niños con su familia de origen. Para un niño sería lo más terrible si se le excluyera de este grupo. Es algo muy elemental. El niño vive con la conciencia de aquí pertenezco, aquí quiero formar parte, y cualquiera que sea el destino de esta familia, yo lo comparto. Por tanto, el niño lo hace todo por formar parte sin ningún egoísmo. Ese amor no es ninguna estrategia de supervivencia. De hecho, el niño está dispuesto a morir si a otros les ayuda. Este vínculo, por tanto, está libre de cualquier egoísmo y es controlado por un órgano perceptivo especial. El niño sabe de manera instintiva qué es lo que debe o no debe hacer para poder formar parte. Incluso un perro lo sabe, no es algo exclusivamente humano. Donde quiera que haya vinculaciones, automáticamente surge también una percepción espontánea de ¿qué leyes rigen aquí para que pueda formar parte? ¿Y qué debo o no debo hacer para no perder mi pertenencia? El órgano perceptivo para este tipo de percepción es la conciencia. Así pues, una persona que forma parte de varios grupos también tiene varias conciencias. También se puede decir que la misma conciencia reacciona de manera diferente en grupos diferentes. Ya empieza con el padre y la madre. Sé exactamente lo que tengo que hacer para agradarle a mi padre y qué debo cambiar para agradarle a mi madre. Con cada uno de ellos rigen pautas diferentes, sin embargo, siempre se trata de una única cuestión. ¿Puedo formar parte o no? Esta conciencia la defino como conciencia de vinculación. Cuando el hijo va al colegio, se une a un grupo o a un movimiento, o a la ultraderecha o a la ultraizquierda. En cada grupo obra a conciencia. Todos estos grupos sirven a fines diferentes de contenidos diferentes. Sin embargo, los contenidos aún no dicen nada de la conciencia. La cuestión únicamente es la siguiente: ¿qué debo hacer para formar parte y qué debo evitar para no perder esta pertenencia? Por tanto, los sentimientos de culpa únicamente significan: temo que ya no forma parte o que ya no forme parte o que se me puede excluir, nada más. Tener conciencia tranquila, buena conciencia, estoy seguro de que puedo formar parte. El deseo de pertenencia, de este tipo de inocencia, es el móvil principal de nuestro actuar a un nivel profundamente humano. En él no hay nada de superior o divino. En él no hay nada de superior o divino. El grupo decide qué es bueno o malo para mí y cuáles son las exigencias de la conciencia. Entre paréntesis, piensen en cómo se actúa a nivel de pertenencia a un grupo religioso, a un grupo político, a una idea instalada a nivel colectivo hoy día, y a las influencias que tenemos con los medios de comunicación y cómo nos conducen hacia un lugar o hacia otro, ¿no? Entonces voy a leer esto nuevamente para que nos quede más claro. Tener la conciencia tranquila, entre comillas, buena conciencia, o dice Hellinger, estoy seguro de que puedo formar parte. El deseo de pertenencia, de este tipo de inocencia, es el móvil principal de nuestro actuar a un nivel profundamente humano. En él no hay nada de superior o divino. El grupo decide qué es bueno o malo para mí y cuáles son las exigencias de la conciencia. Independientemente del grupo,
de la religión o del partido del que forma esa persona parte, todos los miembros siempre obran igualmente a conciencia, con los mismos sentimientos y con los mismos miedos al infringir las normas, por muy diferentes que sean los contenidos a los que estos grupos se hayan consagrado. Esta fue, pues, la comprensión revolucionaria para mí, dice Hellinger. A partir de ese momento pude mirar la conciencia de una manera mucho más imparcial. Joven, periodista. Lo que usted describe significa, en cierto modo, abandonar el dogma para acercarse a la persona. Hellinger. No es ningún abandono. Puedo reconocer los valores de mi origen, pero no son absolutos. A veces me atengo a ellos por una cierta lealtad a mi familia. De Martin Heidegger, leí que cuando entraba en una iglesia se santiguaba y hacía una genuflexión, aunque ya no profesaba su fe. Este fue un reconocimiento de sus raíces. Me parece maravilloso cuando una persona reconoce sus raíces sin justificarse por ello. En todo grupo se encuentran grandes valores humanos, por muy diversos que sean, pero naturalmente no fue fácil pegar ese salto desde mi origen católico y verlo de esta manera. Jovel, en consecuencia, ¿qué cambios hubo? Hellinger. En este sentido, ya no obro a conciencia. Lo bueno. Jovel. ¿En qué se fundamenta su serenidad ante la conciencia? Hellinger. Lo bueno ya no se basa en la conciencia, se ubica más allá de ella. El conocimiento del bien no puede lograrse a través de la conciencia, más bien se realiza a través de la percepción, del mirar, del reconocimiento. Solo dejando atrás la conciencia estrecha, puedo ver que cada uno se encuentra atado a su manera. A su manera, cada uno es bueno y también se encuentra implicado. Lo que una persona hace desde sus implicaciones es a veces fatal, pero a pesar de todo, tan solo se haya implicado. Así, muchos juicios apreciativos se terminan, pero no por amor, sino por comprensión. Es una gran diferencia. No voy para amar a otro, sino que puedo dejarlo donde está, respetando y valorándolo, sin intervenir. No voy para amar a otro, sino que puedo dejarlo donde está, respetando y valorándolo sin intervenir. Al mismo tiempo, con esta mirada a la conciencia humana, veo que el individuo siempre está limitado. De esta manera, las exigencias con otros disminuyen considerablemente. Puedo tratar más serenamente lo uno y lo otro, y puedo dejar que ambas partes sean como son. De ahí es absolutamente impensable para mí formar un grupo que defienda una sola opinión. Por eso se dice, ¿no?, que el camino de las constelaciones familiares es un constante movimiento y están en constante evolución, porque depende de cada constelación y de lo fenomenológico que se presente. Esto es un comentario mío. Conciencia y super yo. Jovel, lo que usted dice significaría que no solo existe un super yo, sino que hay muchos super yos. Hellinger, sí, exacto. Siempre en función de dónde me encuentre en cada momento. Jovel, ¿la conciencia es idéntica al super yo? Hellinger, no son idénticos. El super yo se escucha, tiene algo que ver con personas interiorizadas.
La conciencia va más allá, también actúa sin que nadie haya dicho nada. Joven, hay terapeutas corporales que dicen que los hijos frecuentemente adoptan la postura de sus padres. Tienen dificultades similares para respirar o caminan curvados con el diafragma bloqueado. ¿Este sería el mismo fenómeno que usted acaba de describir, pero a nivel físico? Hellinger, exacto. Esta es la manera en que una persona forma parte de un grupo. Se comporta de la misma manera, respira de la misma manera. Los hijos de padres ciegos a veces se comportan como ciegos, aunque físicamente puedan ver. Esta es una prueba de la profundidad del vínculo. Joven, ¿usted dice que el super yo actúa de manera más consciente que la conciencia? Hellinger. La conciencia es más extensa que el super yo. Cuando una persona está controlada por el super yo, oye, no hagas eso, atendiendo a la conciencia. Sin embargo, no oye nada, sino que en un nivel elemental sabe esto o lo otro forma parte. Joven, ¿esta sería la conciencia de vinculación? ¿Cuáles son los sentimientos de culpa en este caso? Para la conciencia de vinculación, el sentimiento de culpa es el miedo de perder la pertenencia. Lo contrario, la sensación de inocencia, es vivida como el derecho a la pertenencia. También se define como honra. Cuando una persona es apreciada por los miembros de una sociedad, tiene un gran derecho a la pertenencia. Estoy en 1 hora ya, pero voy a leer un poco más, porque bueno, este libro es largo y se van a hacer muchos videos, así que aguantemos un poquito más. Seguimos con conciencia y equilibrio. Entonces, conciencia y equilibrio. Hellinger. La segunda experiencia de culpa está relacionada con el equilibrio entre dar y tomar o entre ganancia y pérdida. En lo hondo del alma existe la necesidad de equilibrio. Quien recibe algo siente la necesidad de compensarlo dando también él. Este impulso desempeña una importante función social, permitiendo el intercambio y la cohesión. Un grupo se mantiene unido por el hecho de que cada uno de sus miembros dé y tome, y que este intercambio sea equilibrado. Aportaré un ejemplo muy simple. Un hombre ama a su mujer y a la inversa. El hombre proviene de una familia determinada en la que se permite tomar más o menos, y lo mismo ocurre en el caso de la mujer. Es algo que se intuye. Al estar con una persona sé exactamente cuánto puede tomar el otro y cuánto puede o debe devolverme. De ahí sé en qué medida y de qué forma puedo darle yo. Por tanto, únicamente puedo darle tanto como él pueda y quiera devolverme. Si uno da más de lo que el otro tolera, la relación peligra. Por tanto, mi dar en una relación siempre está limitado. Otro ejemplo. Alguien se casa con una persona disminuida. Automáticamente se encuentra en la posición del que da más. El otro, sin embargo, se acaba enojando con él porque no le puede devolver nada equivalente. No obstante, existe la posibilidad de alcanzar un equilibrio a nivel superior. Cuando la persona disminuida valora lo que el otro le da, diciendo, sí, sé que me das más de lo que yo puedo devolverte, y lo tomo como un regalo especial. Entonces funciona. Donde no es posible compensar el desequilibrio en una relación, no puede
darse ninguna unión duradera. En cuanto recibo algo del otro, me siento en deuda con él. No es el mismo sentimiento de culpa que con la conciencia de vinculación. Aquí la culpa se vive como una obligación y la inocencia como libertad de cualquier obligación. A ver, Hobel pregunta, ¿en qué marco es válida esta observación? Hellinger, este tipo de intercambio vivo se limita a grupos reducidos, yo diría de unas 20 personas aproximadamente, una horda normal, entre comillas. En este marco tiene sentido. En relación al Estado no tenemos este sentimiento en la misma medida. Ahí las personas cometen un fraude con más facilidad, por ejemplo, en lo que a impuestos se refiere. A un amigo no le quitarían dinero con tanta facilidad. Hobel, periodista. Cuanto más anónimo, tanto más débil la sensación de deberle algo al otro. Hellinger, exacto. Tan solo actúa en este nivel limitado, pero frecuentemente se sobrepasa este límite y las consecuencias son gravísimas. Así, por ejemplo, cuando alguien fue aventajado por el destino, esta persona empieza a tratar al destino como si de otra persona se tratara, intentando pagarle lo que recibió. Veamos un ejemplo. Alguien es salvado de un peligro mortal donde otros perecieron, como por ejemplo aquellos judíos que sobrevivieron al campo de concentración. Posteriormente, muchos de ellos no se atrevían a tomar de nuevo sus vidas, seguían viviendo de una manera limitada. Pagaban su salvación con una vida limitada, se sentían culpables ante los muertos, porque ellos vivían mientras aquellos estaban muertos. Aquí la necesidad de equilibrio se transfiere a un nivel absolutamente inadmisible, convirtiéndose en un absurdo. El Dios justo. Hellinger. De la misma manera se procede con Dios. De aquí la exigencia de un Dios justo y esa forma de piedad que pretende reconciliar a Dios pagándole para que Él dé. Aquello que únicamente es válido para un ámbito reducido es transferido a ese nivel superior y el resultado es un absurdo. La exigencia de que Dios tenga que ser justo corresponde a lo que de nuestros congéneres exigimos. Si yo hago algo por Dios, por ejemplo, colaborando en una parroquia o donando una cruz y llevándola descalzo hasta Roma, algunos piensan que Él tendría que redimirme. Dios es tratado como si estuviera obligado a hacerlo. En cambio, mirando la naturaleza o la evolución vemos, la fuerza que actúa no es justa. Nuestra idea de una justicia compensadora es algo específicamente humano y para la convivencia humana es importante, pero como principio cósmico es absolutamente inadecuada, porque contradice en todo a la realidad que experimentamos. Compensación y amor. Hobel. ¿De dónde proviene esta necesidad de compensación? No sé de dónde proviene, pero sin esta necesidad de compensación no habría ninguna comunidad humana. Nos viene dada para que, como personas humanas, podamos convivir. En este contexto tiene sentido y debe ser respetada. Hobel. Sin embargo, no se trata de ningún acuerdo entre personas. No es adquirida a través de la socialización. Hellinger. No necesita ser acordada. Cada uno la siente instintivamente. En relaciones de pareja he visto lo que ocurre cuando no se tiene en cuenta este principio. En el amor, algunos tienen la siguiente idea. Amor significa que tú me tienes que dar y que yo no tengo que hacer nada. De la misma manera que un niño experimenta a su madre.
Una madre cuida a su hijo de manera absolutamente desinteresada, pero esta es una experiencia que de pequeños hicimos, es una experiencia inadecuada para cuando crecimos, para una relación de pareja. Una relación entre adultos prospera cuando existe la necesidad de equilibrio. Unida al amor, ambos elementos incrementan el intercambio. Este mismo principio se aplica también para el intercambio negativo. Quien se considera demasiado noble para enojarse, destruye la relación. Equilibrio, amor y venganza. Vamos un poquito más. Hellinger. Cuando alguien comete una injusticia conmigo, también yo siento la necesidad de hacerle algo a él. Esta es la necesidad de venganza. Cuando se logra, el equilibrio queda restablecido. Cuando alguien comete una injusticia conmigo y yo simplemente lo perdono, me mantengo en la posición superior, por lo que el otro ya no puede hacer nada para restablecer la igualdad, a no ser que se enoje aún más conmigo. Donde la necesidad de compensación negativa es desdeñada por motivos ideológicos o religiosos, las consecuencias son nefastas. Es un atentado contra la necesidad de equilibrio. En cambio, exigiéndole algo al otro de recompensa, la relación puede volver al equilibrio. Es decir, también yo debo hacerle algo malo o exigirle algo difícil. Pero para que la relación pueda mantenerse, lo malo debe ser algo más leve que lo que el otro me hizo. Por amor de lo positivo doy algo más y de lo negativo algo menos. Daré un ejemplo. Un hombre le hizo daño a su mujer, por ejemplo, insultándola. Eres igual que tu madre o algo por el estilo. Si la mujer se siente muy herida, también ella tiene que hacerle algo al marido de compensación y debe ser algo que le duela. Siempre cuando hacemos esta reparación es algo menos, que duela, pero un poco menos, no escalando, ¿no? Esto lo digo yo. Sigo. Esta es una lección que muchos no comprenden, que debe haber tanto la compensación positiva como la negativa. Esta es una lección que muchos no comprenden, que debe haber tanto la compensación positiva como la negativa. La única diferencia es que donde reina el amor, le doy al otro algo más de lo bueno y algo menos de lo malo. Así también en la compensación negativa, el amor tiene posibilidades de crecer. Otro ejemplo. En Sudáfrica me hice cargo de una escuela, una gran escuela de élite. Los alumnos quisieron ponerme a prueba. Yo era el rector y a la vez el párroco. El Jueves Santo me dijeron que querían aprovechar su día libre para ir a pasear por el centro. Les dije, de acuerdo, pero tenéis que estar de vuelta para la misa, ya que los necesitaba para el canto. Ellos, sin embargo, no volvieron hasta la noche, por tanto, me habían hecho algo, y para restablecer el orden debía haber una compensación. En la escuela había una especie de autonomía escolar. Por la noche llamé a los representantes de los alumnos. Primeramente los dejé sentados durante un cuarto de hora sin decir una palabra. Eso fue lo primero. Después les dije, la disciplina se ha derrumbado. Vosotros queréis algo de mí y de la escuela. Y si ya no os lo quiero dar, ¿qué haréis? Tenéis que ganarme de nuevo. Por lo tanto, os hago una propuesta. Mañana por la mañana convocáis a todos los alumnos y acordáis con ellos cómo restablecerán el orden. A la mañana siguiente, después de deliberar durante 4 horas, me hicieron una propuesta. Esta, sin embargo, no les hubiera exigido lo suficiente para compensar lo ocurrido, y les dije, no, eso es ridículo, piénsenlo otra vez. Después se pasaron otras 4 horas deliberando y finalmente me propusieron, durante las vacaciones trabajaremos todo un día para arreglar el campo de fútbol. Les respondí, de acuerdo.
Cuando ya llevaban medio día trabajando en el campo de fútbol, les dije, ya basta. Es decir, me mostré transigente con ellos y a partir de ese momento nunca más tuve problemas disciplinarios. Periodista joven. Lo recordaré para casa, dice la periodista. Hellinger, si una madre es consecuente, pierde el amor. También tiene que ceder, tiene que atentar a sus propios principios para conservar el amor. Pero si no tiene principios, es igualmente malo para los niños, para los hijos. Joven, eso me alivia. Hellinger, la mayoría de las madres lo hace automáticamente, siempre ceden un poco y los hijos quedan aliviados. Joven, ese dar y tomar, tanto en un sentido positivo como negativo, ¿tan solo se aplica a grupos pequeños? Hellinger, sí. Ahí una y otra vez fortalece las relaciones. Quien se considera demasiado noble para enojarse, destruye la relación. Este enojarse con la persona que cometió una injusticia conmigo es sumamente importante para poder reanudar la relación. Sin embargo, donde uno hace demasiado daño para creerse con el derecho de hacerlo, el daño no acaba nunca. Bueno, voy a dejar acá por hoy. Seguimos la próxima con los límites de la compensación. Realmente creo que hay comprensiones hermosas y muy valiosas y difíciles, además, ¿no? De aceptar cuando todavía no entendemos mucho de los principios de las filosofías de las constelaciones familiares. Muchas gracias por pasar. Sería espectacular que me dejen algún comentario, un like o que lo compartan con alguien que pueda recibirlo con amor o que le pueda ayudar a ver las cosas desde otro lugar, ¿no? Abriendo nuestros corazones. Les mando un beso, muchas gracias, con amor y respeto por Bert Hellinger y todo lo que nos ha dejado. Gracias. Un abrazo.